El conocimiento tiene su espacio en Vespucio Radio. Llega la hora de conversar sobre física, ciencia, inteligencia artificial y cómo nos preparamos para recibir el futuro. Yasmín Navarrete, Sergio Davis y Utsu García programan la física en sintonía. Un programa apoyado por el proyecto 1220651 de Física Teórica y Experimental de Fondesit. En física, el metamerismo se refiere a un fenómeno en el cual dos objetos tienen el mismo color aparente bajo una cierta fuente de luz, pero pueden tener composiciones específicas espectrales, completamente diferentes. Esto ocurre debido a las diferencias en la distribución espectral de la luz que reflejan los objetos. El metamerismo es especialmente relevante en la percepción del color, donde dos objetos pueden parecer idénticos bajo una fuente de luz específica, pero pueden aparecer diferentes bajo otra fuente de luz con una distribución espectral diferente. A modo de ejemplo, si dos pinturas podrían parecer tener el mismo color bajo luz blanca natural, pero si se observan bajo luz artificial con una temperatura de color diferente, podrían parecer tener colores ligeramente distintos debido al metamerismo. Este fenómeno es importante en varias aplicaciones, como la impresión de color, donde es crucial que los colores impresos coincidan con los colores deseados bajo diferentes condiciones de iluminación. Los científicos y diseñadores trabajan para minimizar los efectos del metamerismo en estas aplicaciones mediante el uso de técnicas de calibración y estandarización. ¿Qué tal todos? Estamos acá en Vespucio Radio y comenzamos con un nuevo episodio de Física en Sintonía. Soy Utsu García y me acompañan, como siempre, nuestros dos panelistas destacados científicos nacionales, Sergio Davis y Yasmín Navarrete. Junto con saludarlos, chicos. Yasmín, ¿qué tan certera es esta descripción? Bueno, de alguna manera da como un espectro general de lo que ocurre con el metamerismo, y es exactamente en el sentido que tú dices, que cuando tenemos dos objetos con la misma reflexión. ¿Qué quiere decir reflexión? Que refleja la misma longitud de onda. Uh-huh. Puede ser que se vean iguales bajo ciertas condiciones, pero si tú les cambias esas condiciones se ven diferentes. Entonces eso es muy importante para, por ejemplo, la industria de la pintura, para la fotografía, para la industria automotriz también, porque uno espera que el color permanezca independiente de la iluminación. Y ese es el metamerismo, como entender bien las bases de eso para saber cómo tienen que ser los materiales para que sean constantes a diferentes iluminaciones. Uh-huh. Y para eso hay un modelo de psicofísica que más adelante les puedo explicar. Claro, eso en el caso de por ejemplo, ya que lo estamos tocando, en el caso de la industria automotriz, ¿cómo logramos que un auto siempre se vea igual, independiente de dónde lo estamos mirando? Porque puedo entender eso, por ejemplo, cuando uno va a la ferretería y pide el pantón de la pintura tal como lo quiero, y uno a través de la paleta de colores, y ellos pueden hacer la mezcla y tengo la pintura del color que la deseo. Pero en este caso, ¿cómo se puede lograr ese efecto, considerando que las disposiciones de luz cada vez que el auto se va moviendo va cambiando? Y bueno, ahí tiene que ver con la composición química, con la física de los materiales, pero en general, como la percepción del color, uno dice, oye, ¿está afuera o está adentro? Porque Newton decía, la percepción del color son diferentes espectrografías o diferentes espectros que uno ve dentro del rango visible, y es eso, y va a ser constante porque así es la física. Pero ¿qué pasa cuando llega el color al ojo? Claro. Cada ojo tiene una percepción diferente de acuerdo a su estructura. Por ejemplo, los daltónicos no pueden distinguir entre el verde y el rojo. Uh-huh. Entonces, ¿cómo se adapta esta iluminación a mi propia visión del color? Y esa visión del color tiene que ver con un modelo que se usa de relatividad especial para la luz monocromática que se adapta a una iluminación. Y eso tiene una geometría. En relatividad especial es la geometría, por decirlo así, del espacio-tiempo en un sistema de referencia. Y para cada cono de luz, que serían en relatividad especial, donde la luz es un límite en la velocidad,
es lo que se hace en estos sistemas de coordenadas. En este caso, la luz sería el límite de la saturación máxima del color, cuando uno ya deja de ver. Y esa es la saturación. Ahí es cuando se satura. Sí. Claro. Interesante, sí. Lo que está revelando esto un poco es que el color no existe en el mundo físico, sino que es una combinación de cosas que existen y cosas subjetivas de uno mismo. Claro. Entonces no es que las cosas tengan color, sino que el color es una cosa emergente, que existe porque nosotros vemos. O sea, claro. Yo siempre no escuché... Sí, dale, disculpa, sí. Sergio. No, que una cosa es qué frecuencias, qué longitudes de onda los objetos absorben o reflejan, y otra es lo que nosotros somos capaces de recibir como seres que podemos ver con ojos. Uh-huh. Entonces, la combinación de ambas cosas y además de la iluminación es lo que produce lo que llamamos color, y esa cosa entonces no es... la manzana no es roja por sí misma, sino que es roja en el contexto de cierto observador y cierta iluminación. Entonces es interesante que hay cosas en el mundo físico que no existen fuera de nosotros, sino que son una combinación de la interacción con nosotros, por decirlo así. Claro, y eso es muy latente, por ejemplo, lo que ocurre con los esquimales. Los esquimales están adaptados al color blanco, pero pueden distinguir más de 100 colores blancos que una persona normal no lo podría distinguir, y eso tiene que ver con la adaptación de la luz al ojo. Por eso la percepción del color es subjetiva, y ahí opera un poco la mecánica cuántica. ¿Por qué? Porque este espacio de luz que uno puede ver, que es visible, bajo una cierta iluminación, tiene una geometría parecida a la geometría de la mecánica cuántica, en donde estas combinaciones lineales entre rojo, verde, RGB, rojo, verde y azul, uh-huh, te da la percepción del color. Claro. Y es una combinación lineal entre esas variables. Claro, no solo... Vale, como que pega por dos la mecánica cuántica, y no solo las cosas tienen color debido a la mecánica cuántica, o sea, uno con esas ecuaciones puede saber cierto compuesto químico qué color va a tener, sino que además la mecánica cuántica se puede ocupar como modelo para describir el color, indirectamente. Claro. A mí me llama la atención porque el tema, porque para mí si había algo que ya podía ser un tema zanjado en la vida de las personas, podía ser el tema del color. O sea, si yo mezclo amarillo con azul me da verde, si mezclo blanco con negro me va a dar gris, y el que dice plomo me enojo porque el plomo no es un color. Entonces, y es como las matemáticas, o sea, 2 más 2 son 4 y blanco con azul te va a dar celeste. Es como que se acabó. Entonces me parece interesante que aparezca todavía la opción de que en el campo científico se pueda discutir sobre este tema, porque claro, o sea, siempre me acordaba porque, yo soy publicista, no diseñador, pero los estudiantes de diseño, por ejemplo, con los que uno trabaja muy cercano, de repente tienen unos 2 o 3 semestres de color, como ramo, teoría del color 1, 2, 3, color 1, color 2, dependiendo de la casa de estudio, y todos estos temas también los ven, y me llamaba la atención porque siempre crecí escuchando que el blanco era la suma de todos los colores y que el negro era la ausencia del color. Entonces, en la física, ¿cómo podemos demostrar eso? O sea, si yo agarro pinturas de todos los colores, ¿me va a quedar blanco en algún momento? Es como para poder aseverar esa frase. No, o sea, claro, o sea, si uno combina todos los espectros de luz, te va a dar blanco. Eso es un experimento que hizo Getty. Yeah. Pero ahora si uno lo pinta, no te va a dar blanco, porque las longitudes de onda son diferentes a lo que está compuesto la pintura con la cual tú vas a componer. Ah, perfecto. Claro, el color de una luz es distinto al color que refleja o absorbe un material, por ejemplo. Claro, yo me acuerdo de haber querido hacer ese ejercicio con no sé, pues con todas las cajas, con todos los frascos de témpera. Claramente no me dio. O sea, no me dio un color así, un color así, no sé, como si se estaba moliendo arándanos, por decirlo algo. Pero no, claro.
Y también hay Ajá. otra cosa ahí que me parece interesante, que siempre ha sido esa diferenciación, porque, por ejemplo, para los, también en el mundo del diseño se utiliza mucho para los colores digitales, la estructura RGB de rojo, verde Ujú. y la B de negro, si no me Azul. equivoco. Azul. Blue, de Rojo, azul, verde, perdón. azul. Y para a la hora de imprimir está la de cian, magenta, amarillo y negro, que es el Ujú. CMYK, que uno tiene que el formato de impresión siempre debía, para optimizar los colores siempre debiera ser CMYK y no RGB. ¿Cuál es la diferencia y cómo uno uno la percibe más o menos? Son cosas como muy básicas, las tonalidades de rojo, yo diría que en el RGB el rojo, el color rojo en el RGB, en el CMYK es como más un magenta, por decir una cosa, como un color más opaco. Ya. Entonces, Mm. ¿cómo se establecen esas diferencias y cómo se llega a la conclusión de que para imprimir es mucho mejor utilizar el CMYK, por ejemplo, que el RGB? ¿Qué ejercicios se hicieron ahí? ¿Qué tipo de experimentos como el que señalaba recién Yasmín para determinar que la suma de todos los colores de blanco se realizan para poder llegar a esas convenciones? Claro, en ese caso sería como una convención de lo que uno ve a nivel digital, porque CMYK tiene que ver con la impresión del color, pero nosotros tenemos un sistema, según lo que ya está establecido, de RGB rojo, verde y azul, por un proceso que se llama proceso de colores oponentes, que se oponen el azul con el amarillo, el rojo con el verde y el blanco con el negro, y eso da la formación de los colores. Y eso está dentro de un cono, una geometría, para cada uno de los colores monocromáticos, en cada una de las alturas del cono. Ujú. Entonces eso es lo que uno puede ver, y ese cono se va a adaptar a la luz del que sea el iluminante. Puede ser la luz del día, puede ser una luz nocturna. Entonces la idea es como tratar de optimizar el color para que se vea siempre de la misma forma, independiente de la iluminación. Pero eso es como te decía, es un campo subjetivo, porque ese cono perceptual es un cono perceptual que tiene que ver con cada una de las personas, porque si hay gente que es daltónica, no va a ver lo mismo. Claro. Sí, de hecho pensaba lo mismo con los semáforos, pues, o sea, tan simple como un ejercicio tan simple como la diferencia, si no podéis distinguir el rojo con el verde, no debieras poder manejar, o sea, Claro, o no debiéramos haber escogido rojo y verde como colores en el semáforo, sino otro más distinguible. un azulito por ahí, Claro, para no por discriminar, suerte están en distintas ubicaciones en el semáforo, si no, claro. Tónico estaría perdido ahí. Claro. Y eso, ¿cuál es? A ver, teniendo esos datos, como decía anteriormente, me parecía un tema, a mí me parecía ya lo del color como un tema zanjado, que más discusión podría No, aportarse en materia de color. Entonces, me gustaría saber yo cuáles son las ahí, grandes discusiones que se están dando hoy día en la academia, en el mundo de la experimentación, yo quería ir sobre- hacia eso. Ujú, Yo creo que la historia de la ciencia, más que por ejemplo, la matemática, pero en la ciencia empírica ha sido el de ir descubriendo que las cosas no son tan fáciles como creíamos. ujú. Una tras otra, un concepto que creíamos ya saldado fácil, se ha descubierto que es más elaborado. No sé, desde la cosa del color, el sonido, qué es la masa, qué es, no sé, un montón de propiedades que eran como ya, esto es así, no es tan sencillo. ¿Qué es un planeta? Por ejemplo, la definición de lo que es un planeta cambió también. No era tan fácil definir, estos son planetas y estos no. Hay un continuo donde hay cosas raras, donde no es claro si es planeta o no. Entonces, lo mismo, pues, no sé, por decir una cosa, el género era completamente binario y ahora se entiende que es mucho más complejo que eso. Y así ha sido con muchos otros conceptos donde los experimentos y las observaciones nos dicen que las cosas no son tan fáciles. O sea, uno siempre trabaja en términos de una cierta aproximación, ya dice, ya, las cosas tienen color y lo que yo haga no va a cambiar el color, pero no era tan así. O no sé, yo puedo observar las cosas y al observarlas no las va a cambiar, pero no es tan así. Entonces hemos ido como
como levantando supuestos que ya teníamos asumidos, ahora están en discusión, ¿no? Todo están... Claro, uno lo ve, por ejemplo, con la alta definición, el 4K y todo el 4K Ultra y todo lo que viene apareciendo, por ejemplo, con la renovación del televisor, simplemente, que uno empieza a ver contenidos que vienen en unas resoluciones increíbles, que como de verdad, es como si uno dice y es como si hubiesen inventado colores nuevos, o sea, es como, oye, este color no existía, ¿dónde que las cámaras, y que por ejemplo una cámara no era capaz de captarlos, porque también las cámaras tenían una resolución mucho más baja y que hacía una cosa que no sé, pues partimos con cámaras que casi era como un dibujo, que captaban dibujos y ya ahora están captando con un nivel de nitidez casi al nivel de los humanos. Y aparte de ese otro tipo de aplicaciones, por ejemplo, todas estas discusiones que están haciendo para llevar el color al campo práctico, al campo cotidiano, y es una de las cosas que tratamos de resolver en cada uno de estos episodios que hacemos de Física en Sintonía. ¿Cómo conviven estos colores o cuáles son las aplicaciones que tienen estos para la vida cotidiana? Aparte de esto de la mejor resolución para ir a ver una película, por ejemplo. Que cosas mucho más interesantes deben haber también ahí, ¿no? Sí, o sea, bueno, todo eso tiene que ver con aplicaciones que se dan en fotografía, en la industria automovilística, saber cómo opera la adaptación del ojo al color hace que uno sepa más o menos qué color tiene que reflejar cada superficie para que no varíe mucho entre una iluminación y otra iluminación. De hecho, la percepción del color también tiene que ver con un nivel superior dentro de los estrados del cerebro, porque uno tiene cognición inferior y cognición superior, que la cognición superior está dada por el lóbulo frontal, donde uno planifica, donde uno se modula entre lo que tiene que decir y no tiene que decir, cómo clasifica también. Entonces, como yo te hablaba de los esquimales, ellos tienen, claro, un nivel de percepción que, en fin, está adaptado a su medio, pero también hay un nivel de cognición superior que les dice a cada blanco mencionémoslo de manera diferente y de esa manera se van a ver diferentes también. ¿Por qué no le pone esa etiqueta? Eso es interesante, cuando uno decide hacer una distinción, como que la hace realidad en el fondo. Crea conceptos distintos. Azul marino. Azul paquete vela, un clásico. No, de verdad, hay muchos tipos de azules y vamos a ir a una breve pausa acá en Física en Sintonía. Se nos pasa volando el tiempo, siempre van saliendo cosas bien interesantes para seguir aprendiendo y descubriendo. Así que recuerden, estamos en Vespucio Radio, sigan @ Vespucio Radio en Facebook, Instagram, TikTok, también en Threads, y ya estamos de vuelta acá en Vespucio Radio con Física en Sintonía. Muchos temas muy interesantes que abordar. Continúa Física en Sintonía, de Vespucio Radio. Perdón. Estamos aquí de vuelta en Física en Sintonía en Vespucio Radio. Recuerden www.vespucio.online, también en Spotify cuando quieran, donde quieran, en cualquier lugar del mundo. Tanto los podcasts en Spotify como también la señal online. Estamos aquí con Sergio y con Yasmín, experta en el tema del metamerismo. En un bloque muy cortito aprendimos bastante sobre las aplicaciones, las teorías, el cómo esto termina cumpliendo una función súper importante en nuestra vida cotidiana a la hora de aplicarse el color en distintas cosas, como hablábamos de los semáforos y todo. Primero, ¿qué pasa con cómo la ciencia se prepara para ir adaptándose a estas diferencias de los colores? Ya hablábamos de que los esquimales tienen esta capacidad de distinguir casi 100 tipos de blanco. No sé si tendrán un nombre para cada uno de esos blancos, pero ¿sí? Creo que sí. Hasta el momento lo que sé es que sí. Que era, no sé cuál era ese pueblo que tenía como 10 formas como 10.000 formas de decir te amo, y los vietnamitas no tenían ninguna. Como ese tipo, me acordé de eso cuando lo decía. Y también aquí, también el cómo se va adaptando a esas distintas realidades. O sea, por ejemplo, lo que ve un esquimal a diario es muy distinto a lo que ve una persona, no sé, pues en Kenia. Lo que ve una persona en Japón, lo que ve una persona en Suecia, lo que ve una persona en Santiago. ¿Cómo la física puede también homologar estas cosas o va generando también adaptaciones locales para poder aplicar los colores en los distintos usos y aplicaciones? Claro, para eso
hay un modelo de relatividad que es de psicofísica, justamente como hablaba en un comienzo, que postuló Yilmaz, que te dice más o menos cuál va a ser el cono de percepción dada la saturación máxima que puede percibir un observador. Y ese cono te va a dar la cantidad de colores que puedes ver en cada una de las líneas de superficie. Hay un color monocromático que puede decir esto lo ve bajo esta iluminación. Entonces la idea es tratar de que el color no varíe mucho frente a distintas iluminaciones. Y se puede lograr, al menos teóricamente funciona, y la parte práctica está como desarrollándose, pero según toda esta teoría que elaboró Yilmaz en el año 63, es posible de que uno pueda llegar como a un acuerdo de lo que ve bajo cierta iluminación. Ahora es un problema también para la industria porque ¿cómo voy a hacer? O sea, si vendo un auto rojo, quiero que se vea rojo bajo todas circunstancias. Claro. Y en ese sentido, claro, en ese sentido es necesario un modelo para predecir el color que se va a ver. Correcto. Claro, un modelo matemático que incluye todo, el objeto, el observador y el entorno, el ambiente. Claro, en base a eso predice. Claro, que cuando yo inscribo un auto con su patente y todo, además viene el color, o sea, me ahorra una discusión importante sobre, oiga, su auto no es rojo, como dices, no, si es rojo, claro, no es rojo, se lleva una multa. Ciertos colores tienen más valor en el contexto de los autos también, entonces la gente se preocupa mucho más de que el color que tiene es el color que quería, que ahí vale más tener el color preciso. Tal vez en la ropa también. Lo quiero en verde. Entonces, sí, exacto. No sé si se acuerdan, quería acordarles no sé si meme o la situación esa que ocurrió hace unos años, no sé si se acuerdan, de la foto esa digital de un vestido que algunos lo veían dorado y otros veían azul. ¿Se acuerdan? Que había como un debate si el vestido era de qué color. Bueno, sí, pues con el color también se hace en este mismo tipo, como no este es de Rocha, pero por ejemplo ese donde se ven dos personas de perfil y se ven dos copas o lámparas, no me acuerdo qué era. Exacto, sí. Sí, eso es netamente perceptual. Sí. Si era una joven o una abuela, también como tipo bruja, habían... Sí, o una figura que gira, que está bailando y gira en un sentido, o esa es la vez girando al otro. Sí. Sí, no, hay varios ejercicios de eso. Y con respecto a esa misma evolución que va teniendo el ser humano para adaptarse a sus entornos, y eso implica el color de la piel, del pelo, los colores que puedo percibir con la vista. ¿Qué pasa con los animales? O sea, porque yo sé que hay algunos, por ejemplo, yo sé que los felinos, por ejemplo, ven en blanco y negro. No me acuerdo qué animales son los que pueden ver un par de colores, aparte de verlo toda una escala de grises, que eso de mostrarle no me acuerdo cómo se llama, el pañolete este de los toreros de color rojo, que no tiene ningún sentido porque los toros no ven el rojo. Entonces, ¿cómo han podido analizar o investigar en el campo de la ciencia la evolución que han tenido los animales también para adaptarse a esos colores? Me imagino que el poder distinguir los colores también les podría generar distintas herramientas para poder defenderse o para poder sobrevivir en su hábitat. Claro, en este caso el estudio fue sobre la percepción humana de los colores. Uh-huh. Ahora, por ejemplo, si uno estudiara la percepción de las moscas, que tienen como más de 10 colores para percibir, porque nosotros tenemos conos que perciben en rojo, verde y azul y hacen combinación de eso para que nosotros tengamos una percepción más amplia de los colores, aunque valga la redundancia. Y para el tema de los animales habría que ver no solo 3 canales, porque nosotros tenemos esos 3 canales y con eso hacemos la combinación para todos los colores, sino que ya sería pentacromático, en el caso de los humanos es tricromático, rojo, verde y azul. En el caso de las moscas es pentacromático. No recuerdo bien cuáles son los colores que representan esas 5 cromas, pero ven mucha variedad de colores, y eso me imagino que tiene que ver con el tema de la polinización, de la primavera, que se ven distintos colores, tienen que adaptarse a eso para poder hacer que una planta polinice otra y haya fertilidad dentro de lo que es esa estación como tal. Claro.
O sea, claro, quizá ahí también las carencias de percepción del color también tienen que ver con otras habilidades que tienen, como por ejemplo poder percibir lo que están haciendo a través de las patas, en el caso de las moscas, por Claro. ejemplo, y ahí y se van supliendo unas por otras. Claro, tal vez para la evolución es más difícil tener un nuevo sensor, a incorporar un nuevo sensor, por ejemplo, a la vista, y es más fácil incorporar otro sentido o mejorar otro de los sentidos para cumplir lo mismo. Claro. Es más probable que encuentre el camino más fácil. O sea, esos van a tener ventaja, digamos. Entonces, tiene sentido que no todos hayan desarrollado todo tipo de conos o de celdas de color. Depende de lo que era más conveniente en el momento para el usuario. Exacto, a conveniencia de cada una de las especies, de cada uno de los grupos. Mejora tu plan. Querés más vista, más percepción en las patas, elige. Exactamente. Claro, y con respecto a eso también, ¿qué pasa? ¿Por qué? Como una explicación más simple, porque cuando dicen no mires un eclipse a los ojos, yo sé que aquí no tiene que ver con el color propiamente tal, pero sí con la exposición a la luz. Cuando dicen no mires un eclipse directamente a los ojos sin una protección, que no es ese papel celofán rojo y azul que viene con esos lentes de cartón ordinario, los lentes para el eclipse, tampoco, lo mismo pasa con personas que están sometidas a un régimen de oscuridad mucho tiempo, como por ejemplo los mineros del 2010, que estuvieron, no sé cuántos, fueron como 2 meses que estuvieron, y que tenían que salir con lentes y que no era llegar y adaptarse. ¿Por qué ese simple efecto de exposición a la luz puede generar un daño tan grande? Eso es básicamente por la fotosensibilidad. Cuando uno se adapta a ver en oscuridad, están los bastones, que son otras células que tienen que ver con la percepción del color, que se adaptan a la luz nocturna. Entonces, para activar las otras células, que son los conos, cuando se activa la luz que no es nocturna, hay una especie de decantación, o de, ¿cómo decirlo? Como una especie de remanente al cual uno tiene que adaptarse. Sí. Y eso no es automático. Claro, hay un periodo transiente donde tiene que... Claro. Y ahí se genera ese impacto cuando esa exposición de la oscuridad a la luz es muy violenta. A mí mismo me pasa, claro. A uno mismo le pasa, pues cuando sale de la casa, no sé, la casa no estaba muy bien iluminada cuando uno salió y estaban las cortinas cerradas y abrió la puerta y estaba todo el sol y quedó así como que una pequeña reacción de incomodidad donde uno tiene que como que achinar un poquito los ojos para que no pase mucho. En el caso del eclipse yo no estoy tan seguro, pero me imagino que tiene que ver también porque uno se confía mucho. Porque no tienes gran parte de la luz visible del sol, pero estás recibiendo toda la otra radiación, entonces te estás dañando igual y tu ojo como no percibe eso, no se protege. No intenta cerrarse de inmediato, entonces tienes esa ventana de tiempo donde te estás quemando igual la vista, pero no con luz visible directamente, porque la mayoría está oculta, pero tienes la radiación ultravioleta y todo lo demás. Claro. Oye, interesante eso. Oye, se nos va este bloque. Cuéntame un poco antes de irnos a la pausa sobre esto no es difícil. Son sus redes sociales oficiales, ¿cierto? Para que los vayamos siguiendo. Esto no es complicado. Eso era. Esto no es complicado. Mira, no era complicado, igual me compliqué. Esto no es complicado. Esto no es complicado en Facebook, en Instagram, si no me equivoco, también para poder seguirlos. Y ahí ustedes también están compartiendo conocimiento con el público que quiera seguirlo, ¿no es así? Sí. Así que ahí vamos siguiendo en Facebook e Instagram. Esto no es complicado, donde estamos Sergio y Yasmin, este viaje por las redes sociales. Sí, donde Sergio y Yasmin también están compartiendo todo este mundo interesante de conocimiento sobre física, ciencia, el metamorismo, la entropía y hartos temas más que tenemos para ir revisando. Llega el momento de hacer una pausa. Recuerden que estamos en Vespucio Radio, saludamos también a Fondesit con este proyecto de ciencia encabezado por el señor Sergio Davis. Así que una pausa y ya volvemos acá en Vespucio.online. Estás en Vespucio Radio, con Física en Sintonía. Estamos de vuelta aquí en Vespucio Radio con Física en Sintonía, con nuestros destacados físicos Yasmin Navarrete y Sergio Davis, hablando de metamerismo, la física del color, un tema que es todo un descubrimiento para mí en lo personal, es bastante interesante en cuanto a entender la importancia que tiene el estudio de esta
de esta materia y también la importancia que tiene la aplicabilidad de estos conocimientos en la vida cotidiana de las personas, cuál es la importancia de hacerlo y cuáles son los riesgos. Pues no sé si los riesgos, no sé si serán tan catastróficos o sí, pero en una de esas lo son, de no estudiar y de desentendernos de este tipo de materias, para ir explicándose a la gente la importancia que tiene el por qué estudiar este tipo de cosas. Sí, tiene una importancia porque al final la física no es tan solo del mundo externo, también hay una física interna de la percepción. Entonces, el observador, en este caso, entre comillas, es parte de lo que observa. Y ahí está la parte de mecánica cuántica, lo que uno observa de acuerdo a la estructura que tiene para observar, que en este caso son los conos que tienen resonancia en el rojo, el verde y el azul. Y con eso forma todos los colores que nosotros podemos apreciar. Entonces yo pienso que hay que explorar la literatura científica sobre la percepción del color y todos los fenómenos ópticos que tengan que ver con esta. Y bueno, también experimentar con diferentes fuentes de luz y objetos de colores. Por ejemplo, las cámaras. Las cámaras capturan cierta reflexión espectral. Pero yo como quiero que sea que no varíe el color de lo que veo a lo que ve la cámara. Para eso hay un algoritmo. Y el algoritmo es una fórmula, por decirlo de alguna manera, que aprende. Y en este caso sería mucho más óptimo tener un modelo que tener un sistema de aprendizaje de Machine Learning, por ejemplo, para que vaya detectando mejor el color. Porque el modelo ya te da qué colores tiene que detectar para hacer fidedigna la imagen. Eso sería un aporte dentro de la psicofísica y la física para este tipo de ¿cómo llamarlo?, de tecnologías, porque se liberaría mucho espacio de tiempo en procesar un modelo, porque la inteligencia artificial se demora en encontrar parámetros, es algo que gasta energía también, que aumenta la huella de carbono. En cambio, al tener un modelo es mucho más preciso. Tú no necesitas gastar muchos cálculos para obtener qué color quieres ver. Claro. Y ese es como el aporte que puede hacer la percepción del color, que en el fondo es la neurociencia en conjunto con la física, que tienen una conjunción y se llega justamente a este modelo de la percepción. Sí, y también sí, obviamente... Es un súper buen punto el que hace Yasmín, que toda investigación en modelos de cómo funciona nuestra percepción mejora los modelos ya existentes que están implementados en las cosas tecnológicas. Entonces, le hace más cercano, no necesitas, como decía Yasmín, que redescubras, la inteligencia artificial redescubra cómo debería ser un modelo de color, si nosotros podemos ayudar en eso, que ya está estudiado, lo que llaman inteligencia artificial Machine Learning. Motivada por la física, o ¿cómo le llaman? Que está como... ¿Fisicalismo? No. Sí, no, hay una cosa que llaman inteligencia artificial que está construida en base a modelos físicos y de ahí los modelos tipo Machine Learning mejoran eso, pero parten de una cosa física. Entonces, por ese lado, mejoras en la tecnología en cuanto a visión, y yo agregaría también a entender cómo funciona nuestra visión y nuestra percepción. Además de las aplicaciones, es bueno entender en sí, solo por entendernos cómo funcionamos. Claro. Sí, según muchos físicos, nuestra percepción es logarítmica, ya sea del sonido, incluso de la luz. Y creo que sería súper bueno como indagar en eso para tener como modelos especializados. Por eso, si yo soy tónica, tratar de tener, no sé, una cámara que me haga ver los colores según cómo yo los percibo y que no sea de forma tan genérica, sino que se adapte al usuario. Ay, no sé si me escuchan. Sí, te escuchamos perfecto, Yasmín. Sí.
un poquito lento, a lo mejor hay una cosa en la red. No, pero Que, sí. sí, pero no, se entiende claro el concepto. De hecho, también lo pensaba, el color tiene una, más allá de si son discusiones o no, cómo van evolucionando y cómo van investigándose, sí tienen un simbolismo también que es muy fuerte. Los colores, por ejemplo, en el campo de la publicidad, en el campo de las comunicaciones, por ejemplo, en la propaganda política, los colores tienen una preponderancia súper importante dependiendo del segmento al que uno quiere llegar, por ejemplo. Yo me acuerdo que había una cosa que era hasta clasista, pero por ejemplo que hasta la década del 2000, por ejemplo, se utilizaba mucho que los colores en las campañas políticas para los sectores populares era mejor utilizar colores como azul y amarillo porque tenían fuertes contrastes entre ellos y eran mucho más fáciles de percibir por gente ya fuera o con menores ingresos o con una menor escolaridad. También, por ejemplo, para revistas de papel cuché como algunas más o menos conocidas de alta circulación de la época, en las publicidades se utilizaban tonalidades que no generaban tantos contrastes y tonalidades no tan comunes como colores primarios. Por ejemplo, mezclar el verde con un celeste agua, con un calipso y colores que no generaban mucho contraste y que resultaban ser mucho más atractivos, por ejemplo, para mujeres que leían revistas de moda. Entonces había todo un tema de cuál era la importancia y el por qué utilizar un color. No era llegar y ya voy a hacer el logo y aquí está, no sé, pues rojo con verde, sino que había todo un estudio y un razonamiento para poder llegar a cuál era el color que había que utilizar, porque el color también comunica. Y eso también tenía... Toda esta cosa de que el rojo es como de pasión y el azul es como para tranquilidad. Claro. Sí, están esas como simbolismos. Claro, que el rojo tiende, que cuando no simboliza pasión, por ejemplo, tiende a alterar un poco al pasión en todo mensaje. sentido. Claro, puede ser furia. Claro, sí, también es cierto. Pero claro, o sea, el color tiene una preponderancia muy importante al final, como quizás como para aplicarlo desde ese concepto, y ahí después les dejo las palabras al cierre, pero desde mi percepción también es como el color al final tiene simbolismos tan fuertes que pueden ser incluso la clave del éxito o no de algún emprendimiento que cualquier persona realice, ya sea como por ejemplo una campaña, la venta de un producto, el convencer o concientizar sobre algo, el utilizar los colores adecuados termina jugando también un rol fundamental. De hecho, leí el otro día que Falabella había intentado cambiar el color, ese verde. Tuvo una historia con el naranja y... claro. Eso, yo leí que no le resultó y tuvieron que dar pie atrás, pero no sé, más allá, a lo mejor tú sabes más. Sí, también pasa con eso un poco con la costumbre que hay en el uso de los colores, o sea, y claro, o sea, hay marcas que están fuertemente asociadas a algunos colores, entonces, no sé, pues si vamos a hablar no sé, por decir algo, la marca del gran pájaro rojo, y resulta que al otro día se convirtió en un perro verde, resulta que claramente ahí se genera un choque porque prácticamente estamos mostrando una marca nueva y todo ese posicionamiento anterior se pierde. Es como, ahí tiene también un tema bien importante. Bueno, palabra al cierre, Yasmín, la experta en esta materia, que le agradecemos también todos los contenidos que nos ha compartido en este episodio particularmente, y en todos y cada uno de los que hemos realizado hasta acá en Física y Sintonía, como para concluir. Sí, bueno, según todos los estudios y también lo que fue mi investigación sobre la percepción de los colores, el color en general es relativo, como la teoría de la relatividad. De hecho, ahí está la analogía a la iluminación, y tiene que ver con la percepción subjetiva, que en este caso tiene que ver con la mecánica cuántica en relación a este modelo relativista, porque la mecánica, o sea, el modelo relativista tiene un cono de percepción monocromático cuyo límite es la saturación. Y este cono yo lo puedo llevar a otra geometría y me da como el espacio de los colores visibles del observador. Entonces, ahí está incluido como lo subjetivo, entre comillas, del color, y lo objetivo que tiene que ver con la reflectancia o la reflexión de los colores de cierta superficie. Ya ahora el tema del material, de cómo se hizo eso, también es importante, y eso tiene que ver con los químicos, con los físicos de material, para saber cómo se refleja bien el color de manera que estemos hablando de lo mismo y que no veas cosas diferentes. Por ejemplo, en el término, como hablábamos, de la industria, puede ser la fotografía, puede ser
puede ser la automovilística, muchos temas donde se da el color y que uno pretende o uno quisiera que se viera lo mismo, que se aplique este modelo para poder llegar a una convención de los colores. Claro. Y ahí se va llegando a lo que al final nos termina siendo mucho más fácil a la hora de tanto de comunicar lo que queremos comunicar y el cómo también le podemos también concluir y determinar a partir de esa misma información que poseemos. Sergio, como para ir terminando. A ver, yo quisiera capturar algún mensaje más general que el color, pero en esta misma idea de que hay propiedades que nosotros estamos acostumbrados a pensarlas como que existen en el mundo, pero en realidad son una combinación de nosotros con el mundo, una interacción de cómo nosotros interactuamos con el resto del mundo físico. Y esas propiedades uno podría decir son subjetivas, pero eso no significa que estén fuera de la ciencia. ¿Ya? Las mismas herramientas de la ciencia son capaces de crear modelos y hacer predicciones correctas, etcétera, de estas propiedades que parecieran tener mucho que ver con el yo interno, con la psicología, con la percepción, pero no quedan fuera de una ciencia dura como la física. Y de estas conexiones que tiene la física con sus modelos a otras áreas impensadas tal vez como la psicología o como la sociología u otras, donde la misma matemática, los mismos modelos físicos han tenido aplicaciones, porque la gente se ha dado cuenta que describen cosas en algunos casos por analogía y en otros casos más allá que analogías. O sea, esta idea que dice Yasmín de que el color se puede describir con una teoría relativista es la misma idea que la teoría de Einstein describe las cosas que se mueven muy rápido con la misma matemática. Entonces, es curioso y podría la gente no creer esto, pero es así. El mismo modelo funciona en campos completamente distintos por razones que parecieran misteriosas, pero que al parecer vamos entendiéndolas un poco, como la unidad que tienen los modelos. Modelos funcionan en ciencia no solo en los campos donde fueron descubiertos, sino que pueden cruzar de un campo a otro. Un modelo que uno descubre en física para estudiar partículas puede servir para estudiar otros fenómenos en economía, etc. No son esto que llamamos leyes físicas. Entonces, claro. Las leyes del color se parecen a las leyes de la relatividad en el sentido de viajes cercanos a la velocidad de la luz. Es muy curioso y muy asombroso. Sí. Más adelante voy a preguntar por qué no podemos viajar a la velocidad de la luz, pero ya lo vamos a conversar, vamos a hacer la materia de otro episodio. Recuerden, esto no es complicado, ahora sí, en Facebook y en Instagram, ahí Sergio y Yasmín también van compartiendo conocimientos, contenidos, y ustedes siguiéndolos en redes sociales ya pueden empezar también a ir aprendiendo sobre lo mucho que nos falta por aprender todavía en este tipo de materia y lo interesante que es y también lo importante que es para nuestras vidas cotidianas, que es lo más importante. También @Vespucio Radio en Instagram, Facebook, Threads, también en TikTok, y recuerden que pueden escuchar este y otros contenidos en www.vespucio.online, también en Spotify y también pronto en otras plataformas, así que será hasta la próxima. Sergio, Yasmín, muchas gracias por haber participado en este nuevo episodio de Física en Sintonía. Gracias a ti. Gracias a ti. Nos vemos. Aquí finaliza Física en Sintonía, y hemos aprendido cómo este apasionante campo del conocimiento participa activamente en nuestra vida cotidiana. Puedes escuchar este y otros contenidos de Vespucio Radio en Spotify y en nuestro sitio web www.vespucio.online. Sigue en nuestra sintonía.